Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y bueno, pues en esta ocasión tenemos a un invitado aquí en Conversaciones muy especial, un estimadísimo y queridísimo amigo. Él tiene 25 años como artista profesional, artista visual. Algunos de sus proyectos son muy conocidos por la sociedad queretana y le estoy hablando de Moda Dolorosa, Tendencias Guadalupanas, Juan Diego Casting, Vestir Santos y más recientemente Anexados. Egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda, ha hecho una maestría en Artes Aplicadas en París y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Conversaciones a mi queridísimo amigo Valerio Gámez. Valerio, bienvenido. Hola David, muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues me da mucho gusto que estés aquí y vamos a hablar de tu obra, vamos a hablar de cómo se ha ido desarrollando toda esta obra que tú has realizado a lo largo de estos ya 23 años. Y primero dime tú, para las personas que te están viendo, que te están conociendo, algunas quizá posiblemente, ¿quién es Valerio Gámez? Bueno, nací aquí en la ciudad de Querétaro, mis papás eran originarios de Durango, por lo que yo soy el primero de la familia que nace aquí en Querétaro. Estudié en el Salesiano, luego en el San Javier, hice un primer año en la Escuela de Bellas Artes de la UAC y también un año de arquitectura aquí en el Tecnológico Regional. Entonces, digamos que como referencia queretana, ese soy yo. Ese eres tú. Y bueno, pues cuando hablamos de Valerio Gámez, hablamos de una vasta obra, sobre todo, pues digamos que es una obra de arte, acción, instalación, fotografía, arte objeto, y yo me remonto al año 2000 a esa obra que fue tan comentada, que es Guadalupapi. Háblanos de estos inicios. Sí, bueno, yo me encontraba ya estudiando en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de las Artes, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, cuando sale una convocatoria para medios alternativos. En aquel momento, bueno, hay una transición entre artes plásticas y artes visuales. O sea, ya no vamos a utilizar los soportes tradicionales como la pintura, la escultura o el grabado, sino tal vez video, medios, arte-acción. Sale esta convocatoria y me llama la atención que hay un apartado donde es moda alternativa. Y bueno, por una cuestión como de formación cultural, yo tenía mucha información referentes religiosos. Y es ahí donde empiezo a bocetar lo que va a ser el proyecto Tendencias Guadalupanas. Tendencias Guadalupanas, entonces, es un proyecto que se trataba de generar la idea de que existía una moda religiosa basada en los elementos iconográficos de la Virgen de Guadalupe. Y que tú, al ponerte esta ropa, te convertías en la Virgen de Guadalupe. De esta serie de diseños, que fueron 7 y se presentaron en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México primero y luego en otros espacios, siempre en la Ciudad de México, realicé después unas sesiones fotográficas. Y en este caso, del Guadalupapi, un compañero, bueno, está en las escuelas nacionales, ¿no? La mía era la de Artes Plásticas, al lado estaba la Escuela Nacional de Danza Clásica. Y veo pasar al que iba a ser el modelo, ¿no? Y tal cual le propongo que se me modela para un proyecto. Tomamos la foto. Después, al paso de unos pocos años, se abre un antro en la Ciudad de México que se llama el Marrakech, que es de unos amigos. Y les estuve ayudando ahí que en el diseño del local. Total que en un momento dado me piden la foto, que si la podemos montar ahí como parte de la decoración del lugar. El lugar se vuelve icónico en la Ciudad de México y después, pues el Guadalupapi es cuando se vuelve también referencial, ¿no? Para la comunidad queer, la comunidad gay. Y yo creo que tiene unos elementos que pues, se identifican, ¿no? Que es el cambio de género de la imagen guadalupana, obviamente de ser una
Purísima Concepción, una niña de 14 años, con el modelo que utilizo para esa foto. Así surge el Guadalupapi, la primera pieza pues ya de trayectoria profesional que hago. Íconos y figuras religiosas, es lo que vemos mucho en tu obra. ¿Esto te ha traído problemas? ¿Te ha traído, no sé, estamos hablando particularmente en Querétaro? Quiero preguntarte si esto ha ocurrido aquí en Querétaro y a nivel general, porque ya lo sabemos, en términos generales, hablar de religión es un tema espinoso. Tú lo tocas muy respetuosamente, pero al final de cuentas está saliendo del contexto normal. ¿Te ha traído problemas? Me ha traído más alegrías y placeres que problemas. Y solo para aclarar, el tema religioso yo no lo toco de manera respetuosa. A mí el tema religioso no es un tema que me merezca respeto. Es un tema cultural que utilizo para mi trabajo. En ese sentido sí soy respetuoso con la gente que tiene creencias religiosas. Entonces, esto también ya lo puedo decir al paso de los años, ¿no? Al inicio, inclusive para mí mismo era difícil definir si lo que estaba haciendo era bueno o malo, si era pecado o no, si la Virgen de Guadalupe me iba a castigar. Y precisamente por eso lo realicé. Muchas de mis obras tienen que ver con procesos personales de entender el mundo, de entender la manera en que me relaciono con la existencia. Entonces, en el tema religioso, pues, te mencionaba al principio mi formación religiosa en las escuelas y todo esto que te hace pensar de una manera, te da una idiosincrasia, elementos culturales. Después, en un momento a mí ya no me cuadraba y es donde empiezo a hacer esos trabajos, pero para mí, como para tratar de construir no solo la imagen, sino también los elementos simbólicos que las componen. Entonces, bueno, me ha traído más alegrías y placeres a mí este tipo de trabajo, pero por supuesto ha habido, siempre hay controversia alrededor de los temas religiosos, en específico a mis trabajos. Sí me ha tocado desde el principio amenazas. Estamos hablando de hace 23 años. Ha cambiado radicalmente la manera de percibir a la Virgen de Guadalupe, al gobierno y al ejército, ¿no? Pero eran temas intocables en aquella época. Entonces, cuando presento el Guadalupapi, por ejemplo, pues me llegaban amenazas, ¿no? Amenazas dirigidas a mí y a mi familia. Sin embargo, como estaba yo, pues, para empezar, muy joven, con este entusiasmo, con esta idea de que haciendo arte vas a cambiar el mundo, pues no me preocupaba, ¿no? No tenía mucha... Pues sí, no me preocupó nunca el tema de las amenazas que desde siempre han existido. Yo recuerdo, por ejemplo, una exposición en la Galería Libertad, Crux, ¿no? que se estaba exponiendo ahí precisamente en Semana Santa y que causó mucha controversia, incluso al mismo obispo. Sí, estamos hablando del año 2014. Ya para ese momento yo llevo 14 años de trayectoria trabajando el tema religioso. La exposición Crux en la Galería Libertad en realidad representaba para mí un cierre de ese ciclo religioso y era como de bajo perfil. Ya no me interesaba tomar elementos que causaran controversia. Simplemente eran pues más una serie de diseños de cruces barrocas de aquí de Querétaro que hice en neón, en metal, etcétera. Pero entre esas piezas había dos, una instalación que se llama Cama Litúrgica, que es una representación a través de una cama para 3 personas de una Trinidad antropomorfa, o sea, representada por 3 Cristos o 3 hombres jóvenes. Esa representación barroca después fue prohibida y solo se encuentra hasta el siglo XVIII. Bueno, entonces en esta cama que construyo y presento en la galería, pues hay elementos que dan a entender que en esa cama se está llevando actividad sexual. Hay pues todo lo necesario, ¿no? Aparte de lo que acompaña a una cama bien puesta, ¿no? O sea, todos los textiles, brocados, todo religioso, vino de consagrar, hostias, el cáliz. Y por otra parte, había una pieza de años anteriores que es un calzón bordado con una cruz en la parte de los genitales, un calzón para hombre, pero que yo ya había exhibido, inclusive realizado series fotográficas. Una de ellas que se denominó Piedad de Tlatelolco y que Carlos Monsiváis me compró y forma ahora parte de su colección. Entonces, ya para el 2014,
pues para mí estos temas ya no eran controversiales, pensaba yo, y la exposición la pensé más a manera de un recuento de elementos culturales y formales con los que había estado trabajando. Entonces ya se inaugura la exposición y de repente mi sorpresa es que a los días de inaugurada empieza una controversia en los medios locales. También cabe mencionar que yo había expuesto poco en Querétaro porque mi campo, aún siendo queretano, pues yo me formé en la Ciudad de México y la mayoría de las exposiciones las había hecho desde la Ciudad de México. Entonces, cuando empieza esta controversia, primero no le tomé importancia. De hecho, creo que nunca le tomé importancia porque si me preocupara por lo que la gente o cierta gente va a pensar de lo que hago, pues no haría mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no le tomo importancia, pero se empieza a generar como bola de nieve y entonces protesta un diputado panista, protesta a varios actores de la sociedad queretana y finalmente el obispo, ¿no? Y el obispo, sin haber ido a la exposición, dice, ¿cómo es posible que permitan este tipo de trabajo? Es una ofensa, dijo, así decía el encabezado del periódico en ese momento. Después de varios titulares durante una semana, ese es el último, pues, y al día siguiente se clausura, cierran mi exposición, ¿no? O sea, le ponen sellos de así, cerrado, clausurado. No, mi carrera no se basa en el escándalo. Hasta ese momento fue el primer escándalo que se generó. Lo demás habían sido amenazas directas. Pero estos periodicazos, pues bastó entonces. Yo tenía en ese momento contactos con la prensa nacional porque mis proyectos, parte del soporte de mis proyectos eran los medios, los que antes eran los medios como la radio, la televisión y los medios impresos. Generaba ahí yo mis proyectos porque eran de carácter temporal, ¿no? Efímero. Entonces presentaba una imagen, circulaba en los medios y luego desaparecía. Entonces, teniendo yo estos contactos, cuando pasa esta censura aquí en Querétaro, a manera local, recurro a mis contactos nacionales, se hace ya entonces ahora sí un escándalo y se vuelve nota nacional de varios medios y finalmente a los 2 días reabren la exposición, ¿no? Y entonces también no es como una cosa que yo tenga peleada con las instituciones culturales. Al contrario, la mayoría de mis trabajos siempre han sido en colaboración con instituciones culturales, ya sea locales o nacionales, como el caso del FONCA, ya sea desde mi primer apoyo cuando era joven, la beca de jóvenes creadores, y ya actualmente pues como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ¿no? Entonces, no es que yo esté peleado, pero sí soy muy directo con las ideas que expreso, ¿no? Y no me preocupa finalmente quedar bien con alguien. Eso es lo que me da más satisfacción del trabajo que hago, poder expresar ideas y conceptos, y en ese nivel sí estoy abierto a cualquier tipo de debate. Si el debate es por controversia, amenazas, ofensas, pues ahí no hay tema de discusión y no es mi labor como artista. Háblame de Anexados, una de tus más recientes exposiciones que has tenido en el Museo de la Ciudad. ¿De dónde surge Anexados? ¿Qué quieres transmitir? Sí, bueno, el proyecto Anexados, y ahora lo puedo denominar proyecto, pero en realidad surge de una situación compleja que a continuación explicaré, pero también lleva un contexto sexual. Aquí las piezas, y a esto me regreso un poco, los proyectos como Tendencias Guadalupanas, Moda Dolorosa, Sagrado Corazón, en el que el modelo es un actor porno representando a Cristo en su advocación de Sagrado Corazón, empiezan a tener una carga sexual ya más evidente en mi trabajo. Cuando llego a este periodo del proyecto Anexados, ya estoy trabajando varios temas que tienen que ver con lo sexual. Y aquí también haré mención a una pieza anterior, bueno, del año 2010, que se llama Pinche Puto. Esta pieza ha sido censurada, fue censurada aquí en Querétaro, pues desde el 2010 hasta el año pasado, que se exhibió primero en el Centro Cultural Bernardo Quintana y luego en el Museo Regional. Pero antes de eso estuvo sistemáticamente censurada. Me invitaban a exposiciones colectivas con esta pieza y días antes me hablaban para decirme, ¿sabes qué, Valerio? No podemos exhibir siempre esta obra. Ya dijeron que siempre no. Y bueno, esto lo menciono con este contexto, ¿no? ¿Cuál era
el problema? Bueno, yo creo que, como dicen, se está presentando la imagen en la pantalla de nuestros televidentes. Con su respectiva censura. El modelo es un modelo que está desnudo, tiene los genitales expuestos, obviamente. El pene es de buen tamaño, y esto lo menciono porque el objetivo de la obra, que se llama Pinche Puto, y sobre el cuerpo desnudo del modelo van rayoneados todos los insultos habituales que se nos hace a la comunidad gay. En ese momento que la hice, yo pensé que se nos hacía, era el año 2010, y yo creí que eso ya era tema superado y pasado. Sin embargo, tenía ganas de hacer la pieza y la hice. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que pues no es un tema superado, es un tema todavía vigente. Y entonces los insultos, como el título de la obra, son utilizados para demeritar a una persona, ¿no? Entonces, el contraste de un hombre con esos genitales y a la vez siendo ofendido al feminizarlo, pues a mí se me hace interesante, ¿no? O sea, le están diciendo a una persona esta serie de ofensas, en la mayoría referentes a su género, que lo quieren negar como masculino y transitarlo al femenino como ofensa. Yo no lo veo nada de ofensivo, pero pues ahí les va, ¿no? Entonces los genitales por eso tienen, o escogí al modelo que tuviera ese tamaño, ¿no? Para ese contraste. Finalmente, entonces la pieza habla de muchas cosas, pero bueno, empiezo a hablar de la sexualidad con esa pieza ya de manera más evidente. Otras piezas anteriores, como Cama Litúrgica, pues habla de actividad sexual de una trinidad antropomorfa, o el mismo modelo de Sagrado Corazón. Bueno, volvamos a Anexados. Para Anexados, yo había estado viviendo en la Ciudad de México la mayor parte del tiempo. Estoy viviendo en ese momento, 2017, en Polanco, cuando es el temblor, y digo, bueno, creo que es momento de regresar a Querétaro. Entonces decido regresar a Querétaro. Cuando regreso a Querétaro, por una serie de circunstancias personales, que siempre mi obra tiene que ver con circunstancias personales. En este caso, yo llevaba ahí una depresión no resuelta por la muerte de mi madre. La relación con mi mamá siempre fue muy estrecha, positiva. Realmente ella me apoyó siempre en mis trabajos, mi carrera. Aun cuando yo hacía estas cosas que parecían escandalosas, ella siempre trataba de entender pues qué onda, ¿no? O sea, nunca me dijo, oye, párale, pues tenía muchas amigas, muchos amigos, nunca me dijo, oye, van a hablar mal de nosotros, ya párale con tu trabajo. No, al contrario, ella siempre fue un motor muy importante para mi trabajo. Me constó una mujer extraordinaria la que conocí, efectivamente. Y bueno, y como experiencia de vida, ¿no? Agradezco a Dios haber tenido una madre así es, como la que tuve, porque sí tenía madre. Tal vez ahorita ya no, pero sí tuve, ¿no? Entonces, llevo una depresión no resuelta por la muerte de mi mamá, Catalina. Y yo, en general, toda mi vida, pues, no por haber estado en escuelas religiosas, sino yo era muy teto. O sea, no era de fiestas, no era de... No sé, siempre fui buen estudiante. Inclusive en la carrera en la Esmeralda, en México, todos mis compañeros consumían drogas, iban de fiestas, se emborrachaban, y yo no le encontraba pues mayor interés, ¿no? Bueno, entonces a lo que voy es que regresando en el 2017 a vivir a Querétaro, y con esta depresión no resuelta, me topo con un personaje aquí en Querétaro, en mi pueblo natal, y me presenta el cristal, que es una metanfetamina que se consume fumada, y ahí, así me habían invitado, tal vez, ni siquiera lo recuerdo, a lo largo de los años, probar alguna droga. Como nunca me llamó la atención, nunca la probé, nunca me enganché, nunca había tenido un problema de adicción. Bueno, entonces, 2017, conozco a ese personaje, me invita a probar el cristal, yo estoy muy deprimido y la verdad, con ganas de evadirme, y desde la primer fumada me engancho. Después que entiendo ya, porque finalmente pues yo comencé a consumir a los 40 años. La mayoría de la gente que vi que consumía aquí en Querétaro
es gente muy joven que tal vez no tiene experiencia de vida como para saber las consecuencias que les esperan del consumo de cualquier pues droga, ¿no? O cualquier adicción. Pero yo a mis 40 años sabía que eso iba a acabar mal, ¿no? Y yo era lo que quería, ¿no? Acabar mal. O sea, en pocas palabras, yo lo que quería era acabar muerto. Finalmente ni acabé muerto, pero sí acabé medio loco y con una severa y aguda adicción al cristal. Buscando ayuda, ya cuando yo decido, bueno, pararle, no puedo controlarlo, no puedo controlar mi consumo. En pueblo queretano que había desdoblado como una dimensión, porque yo decía, ¿cómo es posible que estas calles adoquinadas, llenas de iglesias por las que yo siempre he caminado, aquí mismo están los dealers, los consumidores? Bueno, y entonces pido ayuda para parar, ¿no? Mi hermana, ya había cansado también a mi entorno de amistades, ¿no? Mi hermana es la que me ayuda, finalmente busca clínicas, lugares, y da con un lugar que ahora sabemos que se llaman anexos. Y yo desesperado le digo, sí, ya necesito pararle, por favor, ayúdame a internarme, o no sé cuál sea el proceso, porque yo no tenía referentes de amistades que se hubieran drogado, entonces yo no sabía cómo pararlo. O sea, yo sabía que quería parar, pero no sabía cómo. Entonces ya mi hermana investiga, da con este lugar, que es un anexo, y entonces ya digo, sí, yo quiero internarme. En otras palabras, me autoanexo. O en el argot ya común del anexo, pues fui anexado, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, entonces después de mi recuperación, regreso, persuado al dueño del anexo, mal llamado padrino, para que me dé permiso de tomar fotografías de mis compañeros, y así es como se lleva a cabo el proyecto Anexado, ¿no? Regreso, platico con mis compañeros, los que estuvieron de acuerdo en participar son a los que les tomo fotografía, otros compañeros con los que también me llevo bien, pero no querían ser fotografiados, pues no participan. Entonces, en ese sentido, el proyecto es muy respetuoso, y aparte porque cada uno de los fotografiados eran mis compañeros, o sea, compartimos el mismo proceso, el mismo sometimiento, el mismo castigo. Y entonces ahí en las fotografías lo que yo trato de expresar es este contraste, ¿no? Son compañeros jóvenes, están al inicio de sus vidas, pero sin oportunidades. No tuvieron las oportunidades de una familia tal vez con amor o recursos para estudiar, o tuvieron situaciones de violencia que yo ni siquiera me imaginaba o creía que solo pasaban en las películas o en otros lugares que no fuera Querétaro, ¿no? Y entonces ahí hay historias y testimonios muy duros que no voy a retomar ahorita, pero entonces cada uno de los retratos yo trato que en el rostro de mi compañero, en su piel, en las lesiones que tienen en la piel por el consumo de cristal, la mayoría de los que estábamos ahí éramos adictos al cristal, y el cristal deja ciertos estragos específicos, ¿no? Entonces, lesiones en la piel, las ojeras, la piel seca, los labios secos, se pueden desarrollar varios tipos de hongo en las uñas de los pies, de las manos, etcétera. Entonces, en los retratos que hago, que son pensados para ser de gran formato, o sea, 2 metros, y que así el espectador pueda ver estos detalles de enfermedad en lo que aparentemente es un cuerpo joven, pero que está enfermo, ¿no? Y estoy hablando de lo que se ve en términos físicos, pero finalmente en sus miradas lo que yo buscaba es que reflejen ese dolor, esa desesperación, esos temas emocionales que los llevaron igual que a mí a un consumo y que no está siendo resuelto dentro de un anexo. Así es, un testimonio. Un testimonio, así Para terminar, porque ya ves que el tiempo en televisión es muy corto, yo quiero preguntarte cuál es ahorita el proyecto en el que te encuentras. Sé que estás en el Centro de Estudios Críticos Contemporáneos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Platícanos de qué es lo que viene más adelante. Así es, con la doctora Tere García Besné y con el maestro Abraham Khalid, empezamos a planear una residencia artística que voy a llevar a cabo durante 6 meses, que empieza justamente ahora, y son piezas de arte-acción sobre todo, eso por un lado. Entonces estoy preparándolas y estarán siendo exhibidas durante estos próximos 6 meses.
Por otro lado, tengo un estudio de artista en el Museo de la Ciudad, donde también estoy desarrollando un proyecto pictórico, y posteriormente llevaré a cabo una residencia artística en el Museo Regional de Querétaro de Lina, por invitación de su directora Paulina Macías, que está muy interesada en crear este vínculo del museo con la comunidad artística queretana. Pues estimado Valerio, yo estoy seguro de que vienen muchas cosas, que viene mucha obra que nosotros vayamos a conocer, y seguiremos nosotros dando testimonio y cuenta de ello. Te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en Conversaciones, y para cerrar, si algún mensaje quieres dar al público que te está viendo, la palabra es tuya. Bueno, pues creo que lo que se ocupa hoy es decir, síganme en mis redes sociales. Tengo ahí el Instagram, la página pública de Facebook y una cuenta de Twitter. Todas se llaman Valerio Gámez. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo, muchas gracias por tu amistad, David. Realmente, en esta última etapa de mi vida ha sido un gran apoyo, y creo que parte de la recuperación que he tenido personal, emocional y ahora profesional, te la debo a ti. Gracias, David. No me digas eso. Tú sabes que lo mismo, exactamente lo mismo, yo pienso de ti, y igualmente yo soy agradecido. Eres un extraordinario amigo al que yo aprecio, admiro y respeto. Gracias, Valerio, por estar aquí con nosotros, y sin duda alguna que no será la primera ocasión. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues amigos, nosotros nos despedimos. Nos vemos, ya lo sabe, el próximo viernes aquí a las 8 de la noche. Mi nombre es David Estrada. Hasta la próxima.